Es un gusto el día de hoy estar aquí con todas y todos. Bien, veo que pues ya somos un grupo que va creciendo. Entonces, bueno, sin más, vamos a avanzar con el tema y para eso voy a presentar mi pantalla. Ustedes me indican cuando la vean. Ahora estoy presentando la pantalla. Y bueno, pues es un gusto el día de hoy compartir con ustedes algunas reflexiones y también, además de reflexionar, pues mostrarles algunas herramientas que nos pueden servir pues para gestionar de mejor manera y también de manera eficiente pues las tareas educativas que pues ya tenemos asignadas en este inicio de semestre. Entonces, la charla del día de hoy, de este ciclo de fortalecimiento de competencias, es habilidades digitales en tiempos de la inteligencia artificial, de Microsoft Teams a herramientas digitales. Bien, entonces les comento por qué la razón de este título. Y bueno, aquí parto de la experiencia docente que tengo. Yo actualmente soy profesor de la Facultad de Lenguas y bueno, pues que he observado durante pues, los años que llevo impartiendo clases en la Facultad de Lengua con el alumnado, que muchas veces, pues desde, o al menos desde mi perspectiva, lo que a mí me sucedió, yo asumía que pues el alumnado conocía pues cuáles eran las herramientas de trabajo que tenían a su disposición pues para elaborar un documento, por ejemplo, de procesador de textos. No fue sino hasta que en un momento les pedí que me enviaran el trabajo por correo, porque regularmente es que se los pedía impreso, pues por la naturaleza de la asignatura, que era traducción. Entonces, bueno, era más fácil corregir una copia, un trabajo impreso, pues porque uno puede ir haciendo algunos comentarios al margen de la página. Entonces, en esa ocasión les pedí que me enviaran la tarea por correo. Y la sorpresa que me llevé fue que hubo una gran cantidad de estudiantes que no me envió un documento de Word, sino que me enviaron algunas otras herramientas, como por ejemplo, hubo quien me envió el link directamente del Drive de Google y hubo quien utilizó el blog de notas, ¿no? Entonces, en ese momento, yo reflexioné sobre el hecho de que en mi caso yo había asumido que pues por ser estudiantes que iban en séptimo semestre, pues todos tenían acceso al procesador de textos de Word y que pues yo no tenía que especificar qué iba a hacer con Word, pues porque yo di por hecho que todo el alumnado pues trabajaba con Word. Después, unos días más tarde, ya con la tarea revisada, les pregunté en una consulta que, bueno, cuántos de ellos tenían acceso a Word y me llevé una gran sorpresa por el hecho de que, pues, algunos, y en realidad quienes habían realizado la actividad con Google Drive, con el formato del procesador de textos de Google, me dijeron que pues no tenían Word, pues porque no tenían la paquetería, porque no la podían comprar. Entonces, pues aquí es cuando la cuestión se pone todavía más interesante, porque pues nosotros, al ser parte de la Universidad Autónoma del Estado de México, tenemos acceso a la paquetería de Microsoft. Entonces no necesitamos comprarla porque la tenemos, de facto la tenemos con nuestro correo institucional. Entonces, este es el panorama por el cual pues yo reflexioné sobre esta situación y también pensando que pues el alumnado, ante la imposibilidad y ante quizá el desconocimiento y también la falta de a quién acudir para preguntar, pues buscan una manera de solventar, ¿no? Al final es que el alumnado resolvió utilizando otro procesador de textos, pero pues es importante saber que existen algunas herramientas. Ahora, en esta misma consulta yo le preguntaba al alumnado sobre pues, si utilizaban Excel o si utilizaban PowerPoint. Bueno, en general depende mucho la licenciatura, pero hay quienes, por ejemplo, si son de informática administrativa o si son de alguna otra carrera económica administrativa, pues están más familiarizados y familiarizadas con bases de datos y procesadores de datos, como por ejemplo Excel. Hay algunas otras profesiones que no necesariamente utilizan Excel, entonces bueno, ahí hubo
diversidad de respuestas. Y en lo que respecta a PowerPoint, también es muy cierto que es ahora una cuestión generacional, pues porque las nuevas generaciones ya no utilizan PowerPoint, sino más bien se sienten cómodos y cómodas utilizando herramientas como Canva o herramientas como Genially, ¿no? En su momento hubo el boom de quienes utilizaban Prezi, pero eso estamos hablando de hace quizá unos 10 años, cuando estaba de moda la plataforma de Prezi para hacer presentaciones. Y bueno, pues ahora generacionalmente como que el alumnado, y bueno, para estudiantes que ahora nos están escuchando, que están conectados acá, pues porque hay un interés en saber de qué se trata esto, ¿no? El alumnado, pues ahora ustedes utilizan más estas herramientas como Canva o como Genially, y bueno, pues está muy bien porque al final, pues son otras habilidades, otras destrezas que, pues, para quienes nos educamos y escolarizamos con las presentaciones de PowerPoint, pues quizás resulte un poco más complejo, sobre todo cuando muchas veces no se tiene acceso a Internet, o el Internet es un poco lento, o incluso cuando pues hay que prever que el sitio en donde vamos a exponer pues tenga conexión a Internet, porque de otro modo es complejo abrir en sí mismo pues ya la aplicación desde la nube, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues estas son unas pequeñas reflexiones que pues al final siempre hacen eco por el hecho de que, en mi caso, como ya lo comento, como profesor, yo asumí que el alumnado sabía utilizar, pues, utilizaba al menos Word, pero la respuesta que obtuve después de esa tarea fue que pues no todo el alumnado conoce que tiene acceso a la paquetería de Word y a toda la paquetería de Microsoft. Ahora, este ejercicio de reflexión me llevó a otro segundo ejercicio de reflexión, que fue si por un lado el alumnado, yo asumí que el alumnado tenía o conocía o utilizaría Word para hacer sus actividades, pues también una presuposición es que el alumnado ha logrado desarrollar habilidades y competencias que le permitan desarrollarse de manera efectiva y eficiente con las tecnologías de la información y la comunicación. Y aquí es cuando escuchamos el discurso de que las tecnologías de la información y comunicación, o las TIC o las nuevas TIC, están cambiando la forma en la que nos comunicamos. Pero bueno, el discurso suena muy innovador, pero cuando ya vamos a la práctica nos damos cuenta, o al menos yo me he dado cuenta, que al menos el alumnado sí tiene algún problema con respecto a pues cómo se dirige o cómo interactúa con estas redes, ¿no? Entonces, ¿qué quiero transmitir con esto? Que si por un lado el alumnado quizá desconocía Word, pues ahora con la inteligencia artificial, pues no podemos, o al menos yo como profesor, no puedo dar por hecho que el alumnado ha tenido una escolarización o un acercamiento didáctico sobre cómo utilizar la inteligencia artificial de forma, pues por un lado, efectiva, y por otro, de una manera ética. Porque bueno, ustedes estudiantes habrán de saber que pues ahora hay pues como toda nueva tecnología, siempre hay un proceso para regular pues la utilización de la información, y yo creo que ahora en este momento a nivel internacional y nacional nos encontramos como en un momento en el que comenzamos a regular de manera legal desde diferentes espacios, tanto espacios federales, estatales y también institucionales, el uso de la inteligencia artificial. Algunos medios de citación, como por ejemplo APA, ya ha indicado algunos lineamientos sobre cómo citar cuando la información que estamos presentando fue realizada con inteligencia artificial generativa. Sin embargo, todavía hay mucho trabajo por hacer porque pues muchas veces se realizan actividades con inteligencia artificial y se presentan como actividades realizadas propiamente por el alumnado, ¿no? Últimamente he visto en redes sociales, en Facebook sobre todo, una imagen que ahora no la logré encontrar, pero bueno, se las cuento, igual ustedes la han visto circular en Facebook, que es un sellito, así como ese sello de profesor que decía habla mucho en clase, y tenía una imagen de un loro, que bueno, pues ahora sabemos que es discriminación, etcétera. Pero bueno, este sello que yo les cuento es un sello que dice: se sospecha utilización de inteligencia artificial
se requiere explicación verbal del tema, ¿no? Entonces, creo que es muy importante y es muy curioso, pues, cómo nos ingeniamos para demostrar que muchas veces, pues, la realidad nos está superando. Y es cierto que, pues, en ocasiones no, no probamos o no, o más que probar, más bien, no explicitamos que utilizamos o recurrimos a la inteligencia artificial generativa para realizar alguna tarea, ¿no? En este caso, hay algunos discursos que mencionan que la inteligencia artificial, pues casi que nos va a extinguir como sociedad, y yo creo que más bien tendremos que tener que ir un poco más despacio con aseveraciones de ese tipo, porque sucede un poco lo que hace algunos años sucedió con el Internet, que también fue como un boom y decían como, bueno, ya no vamos a tener más bibliotecas, los libros se van a eliminar, etcétera. Entonces fue como un gran debate con respecto a la llegada del Internet. Quizá a ustedes estudiantes, pues esto, pues lo han escuchado y no lo vivieron, pues porque son muy jóvenes, pero sí hubo hace mucho tiempo esa discusión y ese debate de que, por ejemplo, Wikipedia fue completamente estigmatizado, satanizado, y pues lo peor que podías hacer era visitar Wikipedia, ¿no? Había quien decía, no utilices Wikipedia porque Wikipedia pues no es una fuente confiable, etcétera, ¿no? Con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que Wikipedia pues sí es una fuente de información que como toda información tiene sus sesgos y tiene sus reservas, pero ha logrado acercar el conocimiento y ha democratizado el conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, tampoco no todo es negativo. Y también algo muy importante es que nosotros como sociedad y como seres humanos tenemos la capacidad de decir esto no me gusta y esto no lo utilizo. Tanto es así que también cuando llegaron los libros electrónicos había un gran temor por la desaparición de las bibliotecas, de las librerías y sobre todo del mundo de la edición y de la impresión física, pues porque pues básicamente el ebook iba a desplazar al libro digital. Y pues ahora si hacemos un censo o hacemos una encuesta y preguntamos qué prefieres leer, un libro físico o un libro digital, aunque tiene sus ventajas el libro digital, la mayoría prefiere continuar leyendo y estudiando con el libro físico, ¿no? Entonces, pues muchas veces la tecnología aparece muy prometedora, pero pues nosotros tenemos la capacidad de decir esto sí me gusta, esto no me gusta, ¿no? Yo estoy muy seguro que en sus casos habrán consultado algún tema con ChatGPT o con algún tipo de inteligencia artificial generativa y la información que les proporcionó no les satisfizo y bueno, eso es bastante normal pues porque nosotros tenemos esta capacidad de discernimiento. Y algo muy importante que también a veces no se menciona de la inteligencia artificial, es que la inteligencia artificial no es que haya un robot detrás respondiendo, sino, perdón, sino más bien se trata de que, pues como la inteligencia artificial funciona con grandes volúmenes, y con volúmenes me refiero a millones de datos, lo que se hace es que se juntan patrones en donde existen las palabras en coaparición, y no es que la inteligencia artificial te dé una respuesta porque es una persona que está pensando o un ser humano que está pensando o una inteligencia artificial que, bueno, pues tiene conciencia propia, no, más bien es que pues es un sistema computacional ampliamente desarrollado que recaba datos de un volumen muy amplio de información, de libros, artículos, etcétera, y lo que va a proporcionar va a ser una respuesta basada en las apariciones de esa palabra que tú le estás proporcionando, pero es evidente que pues es una información, digamos, sin, pues en términos pues incluso filosóficos, es una información sin alma. No sé si hay estudiantes de filosofía ahora conectados, pero si no, hay un filósofo, o más bien vivió un filósofo alemán, Walter Benjamin. Walter Benjamin fue un filósofo alemán amigo, íntimo amigo de la filósofa y también política Hannah Arendt, ambos judíos, y cuando llegó la fotografía, hay que pensar que, bueno, todo es un proceso, y entonces cuando llegó la fotografía, estamos hablando de principios de los años, en 1900, pues había una gran preocupación y muchas personas les daba mucho miedo ser retratadas pues por estas nuevas máquinas, porque muchas veces las personas tenían la idea de que las fotos les iban a robar el alma, el espíritu, etcétera, ¿no? Entonces, Walter Benjamin lo que decía de las fotografías
Incluso tiene un libro muy interesante que es sobre el momento de la reproducibilidad, ¿no? O sea, cuando uno logra reproducir algo. Y él hablaba de que una fotografía es un elemento de la realidad sin alma, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir de la inteligencia artificial? Pues un poco, tomando las palabras de Walter Benjamin, pues que en muchas ocasiones lo que nos ofrece la inteligencia artificial, pues es una información, sí, pero que podríamos decir que no tiene alma. ¿Por qué? Pues por cuando nosotros estamos redactando, pues en lo que estamos haciendo, pues vamos dejando algo de nuestra esencia, de nuestro contexto, que es algo que se retoma desde los estudios de la literacidad y también desde enfoques más amplios que nos invitan a pensar qué significa leer y escribir, ¿no? Entonces, bueno, esto como una pequeña introducción a esta charla que es habilidades digitales, pues porque, pues aún teniendo inteligencia artificial, pues hay que repensar cómo nos relacionamos con todo lo relativo a lo digital, desde cómo abrimos un Word o qué dispositivo utilizamos para redactar un escrito, hasta cómo utilizamos la inteligencia artificial y cómo presentamos la utilización de la inteligencia artificial. Bien, dicho esto, esta es una imagen un poco pixeleada, pero aquí es un screenshot de una imagen de un WhatsApp, de un mensaje de Mercado Libre que dice, regalos del 20º aniversario de Mercado Libre, 2,000 productos gratis, www.mercadolibre.com y tiene un link, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿No? Sucede que pues hemos escuchado de algún familiar, algún conocido, que le hackearon el teléfono, ¿no? Entonces, hemos visto en Facebook que dice un compañero, una tía, un primo, etcétera, eh, me hackearon mi WhatsApp y están pidiendo dinero, no soy yo, ¿no? Hemos escuchado pues algún familiar, algún vecino, etcétera, algún relativo que pues les hackearon el teléfono. Y uno dice, ay, pero pues es obvio que era una estafa, ¿no? Entonces, bueno, esa obviedad para esa persona pues no fue una obviedad y fue algo muy cierto, ¿no? Estamos en un mundo en donde la información que se nos presenta pues pensamos que es, pues partimos del hecho de que pues lo que tenemos en Internet, ingenuamente pensamos que todo lo que encontramos colgado en Internet pues es cierto, ¿no? Desafortunadamente es que no es así, sin embargo, pues es un proceso que se aprende. Desafortunadamente, la desinformación ha tenido efectos pues, muy importantes en procesos democráticos, tanto así, por ejemplo, que piensen la desinformación que se hizo desde la pandemia, cuando te llegaban mensajes y cadenas de mensajes de que si sigues esta receta vas a curarte del COVID, ¿no? Cuando ni siquiera todavía sabíamos si había un tratamiento o si pues iba a haber pronto una vacuna, ¿no? Entonces, si hacemos una pequeña reflexión y nos vamos quizás 5 años hacia atrás y pensamos desde el 2020, podemos rastrear momentos de desinformación. El COVID es un momento en donde, por ejemplo, las personas comenzaron a creer información falsa, como esta de el COVID se cura tomando jugo de limón con ajo, con jugo de naranja, etcétera, ¿no? Hasta información del mismo COVID en donde decían, el COVID no existe, el COVID es un invento, el COVID fue creado, el COVID, etcétera, etcétera, ¿no? Y después también algunos otros discursos fomentados por políticos, como se recordarán, Donald Trump, que decía que si tú tomabas cloro, te curabas del COVID, ¿no? Entonces, muchas veces uno piensa que pues todo lo que uno va encontrando en internet pues es legítimo, pues porque pues internet pues es público y pues porque quién se atrevería a poner algo que es falso. Desde una mirada crítica, nosotros como universitarios sabemos que no todo lo que está en internet es cierto. Desafortunadamente, hay un gran segmento de la población, no únicamente en México, sino en el mundo, que considera y da por hecho que todo lo que le pasa o todo lo que encuentran en Facebook o en Twitter o que les llega por WhatsApp es cierto, ¿no? Entonces, pues esto ha tenido consecuencias, ya decía, pues importantes a nivel, pues como lo quieran ver, a nivel local, a nivel mundial, a nivel internacional. Y pensemos, por ejemplo, en cómo se han consolidado
los grandes gobiernos actualmente de ultraderecha. Por ejemplo, pensemos, por ejemplo, en los discursos de Donald Trump, en los discursos de, bueno, también esto es un poco para quienes vienen de ciencias políticas, en los discursos de países que actualmente están dirigidos gubernamentalmente por partidos políticos de derecha o de extrema derecha. Pensemos, por ejemplo, en Italia, pensemos, por ejemplo, en Turquía, pensemos en Argentina, eh, pues ya decía Estados Unidos, en donde desafortunadamente esas cadenas de desinformación pues nos están confundiendo y están, en general pueden confundir y pueden hacer una apología de la invasión, nos están causando algún tipo de, lo que causa y la información falsa es eso, ¿no? Resaltar el odio. Entonces, para una gran parte de la población, si leen que México está mandando a Estados Unidos personas malas, pues la población que no tiene una forma de comparar se va a creer la noticia, ¿no? Entonces, lo que para unas personas resulta evidente, para otras no resulta tanto, ¿no? Aquí en este grupo, estamos conectadas 25 personas, de 25 personas hasta el momento, quizá 25, digamos, es obvio que eso es falso, ¿no? Pues porque pues ya sabemos que le das clic ahí, a ese link, y que pues te va a llevar a una página y esa página probablemente en cuanto tú le des clic te va a robar tus datos del WhatsApp y bueno, pues ahí empieza todo el fraude, ¿no? Entonces, ¿y cómo lo podemos deducir? Bueno, pues lo podemos deducir por el link que está muy raro, ¿no? Tiene https dos puntos, dos barras y luego dice gentleall.top, diagonal Mercado Libre. Entonces está como rara esa dirección IP, pues porque pues como que Yantle al punto top, ¿no? Tendría que ser directamente Mercado Libre. Entonces, bueno, pues es ahí cuando nuestro espíritu universitario comienza a cuestionar, ¿cierto? Pero pues para una persona que pues no ha tenido escolarización y que bueno, pues abre todo lo que le llega al WhatsApp, pues ahí está una presa fácil, ¿no? Entonces, esto pues como un ejemplo de que lo que para una persona es una obviedad, para otras no lo es tanto, ¿no? Entonces, tenemos esta imagen, ¿no? Esta imagen de la derecha, vemos al entonces era el Papa Francisco, vistiendo una chamarra, es pues muy confortable, ¿no? Esponjosita, eh, de color blanco, y en el lado derecho, pues a Donald Trump siendo arrestado, ¿no? Entonces hubo un gran revuelo con estas dos imágenes porque aquí cómo sabemos que esta información es cierta o es falsa, ¿no? No tenemos un link como en el otro mensaje de mercado, pues para saber que es cierta o es falsa. La primera imagen, la del Papa, fue muy controvertida porque hubo un gran segmento de la población que creyó que la imagen era cierta, ¿no? Pero ambas son imágenes generadas con inteligencia artificial. La segunda de Donald Trump, pues también fue una imagen falsa, pues porque nunca ha sido, aunque ha estado en tribunales, nunca ha sido arrestado de esa modo, ¿no? Entonces, aquí cómo podemos saber que la información que estamos teniendo ante nosotros es cierta o es falsa, pues la única manera de saberlo, pues es estar informados, ¿no? Y leer fuentes confiables. Por ejemplo, leer periódicos oficiales, nacionales e internacionales, pero también ser muy cuidadosos, porque recuerdo cuando hay una cuenta de parodia, el periódico oficial es El Reforma, y hay una cuenta de parodia que se llama El Deforma, y cuando recién inició este periódico de sátira, recuerdo que muchas personas leían el Deforma pensando que era el Reforma porque eran los mismos colores, las letras, pues si uno lo lee rápido, pues uno piensa que es el Reforma, pero era el Deforma. Y muchas personas cayeron en cuenta, bueno, se dieron cuenta de que era una información pues falsa, pero el Deforma en sí mismo es un periódico de sátira. Entonces publica noticias que son extrapolaciones o son ironías, ¿no? Pero hubo personas que incluso creyeron que la información que publicaba el Deforma era cierta, ¿no? Pero pues eso pues por un descuido de que las personas no consultaban que estaba leyendo la versión parodia.
¿no? Entonces, bueno, pues aquí, ¿cómo lograr saber que estamos ante una información cierta, sea una imagen o un texto? Bueno, pues siempre consultar las fuentes, ¿no? Eso, pues sin duda, es importante. Bien, entonces, hasta aquí yo he hablado de algunos aspectos que son muy importantes, que ahora hay un concepto que se llama literacidad digital, que es un concepto que es muy amplio y que es muy importante. ¿Por qué es importante y por qué es amplio? Es importante porque anteriormente, si ustedes recuerdan cuando estaban en la primaria, la secundaria o incluso la prepa, sobre todo en la primaria y en la secundaria, ¿no? Nos decían que pues leer era que, pues que tú abras un libro y que leas un párrafo, ¿no? Eso era leer. Eh, y tal cual era eso era la lectura. Actualmente, a través de la literacidad y más específicamente la literacidad digital, sabemos que leer no nada más es leer un texto, sino que también leer implica, por ejemplo, comprender gráficos, comprender la relación entre el gráfico y el texto, comprender imágenes y también interpretar tipografía. ¿A qué me refiero con interpretar tipografía? Que si ustedes, por ejemplo, si yo les digo Halloween, en su mente van a tener una tipografía de, por ejemplo, como de huesitos, o una tipografía, o sea, piensen en Halloween y en su mente ya tienen colores, tienen el color morado, el color naranja, y pues piensen en todo lo que hay en el Halloween, ¿no? Un gatito negro, una luna, un murciélago, y ahora piensen que estoy escribiendo Halloween con pues una tipografía ancha de color negro, con algunos huesitos, etcétera, ¿no? O que estoy utilizando algunos huesitos para formar la palabra Halloween. Eso es parte de la literacidad, ¿no? Ahora pensemos que voy a escribir Feliz Navidad. Difícilmente voy a escribir Feliz Navidad con unos huesitos. Regularmente voy a escoger una tipografía que sea delgada y sobre todo, pues una tipografía que sea cursiva, porque es lo que regularmente se utiliza en esa época. Entonces, la literacidad, ¿de qué se trata? Se trata de que además de entender que dice Halloween y que dice Feliz Navidad, entender que detrás hay una intención comunicativa, ¿no? Y esto es muy importante porque, pues muchas veces cuando estuvimos en la primaria o en la secundaria, nos enfocamos o el profesorado se enfocó en que leyéramos únicamente textos largos, párrafos, pero la literacidad pues nos invita a que leer también es, por ejemplo, cuando tú estás leyendo la tabla nutricional del chocolate o del cereal o de la mantequilla y tienes números, y tienes gramos, y tienes porcentajes, y tienes un hexágono que dice exceso de calorías. Eso es la literacidad, porque no únicamente estás decodificando, sino también pues estás comprendiendo que hay una advertencia, por ejemplo, con esos símbolos, con esos hexágonos tan grandes que dice exceso en grasa o exceso en sodio, etcétera, ¿no? Entonces, de eso se trata la literacidad y pues también la literacidad digital se trata ahora en un sentido más amplio de que leer no nada más es leer en papel, sino también es leer en medios digitales y con medios digitales la cuestión es todavía más interesante porque leemos con hipertextos, ¿no? Leemos textos de diferente tamaño, nos vamos a otros vínculos, algunas noticias tienen videos cortos, algunas videos te redireccionan a una playlist de Spotify, algunas noticias, por ejemplo, tienen ilustraciones, etcétera, ¿no? Entonces, la manera en que nos relacionamos con el texto, pues es distinto. Esto es muy importante porque cuando se hacen las encuestas de cuántos libros leen los mexicanos en un mes, pues, al año, por ejemplo, siempre nos va muy mal. ¿Por qué? Pues porque el patrón o la unidad de medida son libros. En México no significa que no leamos, más bien es que leemos otras formas, ¿no? Leemos, por ejemplo, periódicos, leemos revistas, leemos cómics, por ejemplo, pero muchas veces como que pensamos que lo único que se valora leyendo es un libro muy grueso, ¿no? Entonces, pues no. De hecho, otro modo de leer también es leer pues un libro infantil o leer
un recurso que tiene algunas gráficas, un reporte, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Pues porque al final tenemos la literacidad y el hecho de que nosotros leamos más allá de únicamente párrafos, nos ayuda a cuestionarnos y a ser críticos con la información que nos va llegando, ¿no? Por ejemplo, cuando yo les mencioné y les mostré la primera imagen de WhatsApp, pues hay que ser críticos y justamente de nuestra propia experiencia de que hemos visto otros links, nos damos cuenta que ese link es falso porque un link regularmente nunca empieza con un número, bueno, con un patrón que no sea el de la página. Pensemos, por ejemplo, en la página de la universidad, ¿no? Sabemos que la página de la universidad es www.uamex.mx. Si yo encuentro un anuncio que dice inscríbete ahora en lugar de pagar en el banco, puedes pagar a través de este link www. Y tiene unos números súper raros, xw. No sé, xx.htp.wemex.mx, pues ahí yo digo, ese link está como raro porque pues nunca la página de la universidad ha iniciado así. Entonces, de eso se trata, de que justamente ahí estamos viendo un claro ejemplo de la literacidad. ¿Por qué? Pues porque pues el link nunca está compuesto de esa manera. ¿Y eso cómo lo sé? Pues porque yo tengo experiencia de haber consultado otras páginas de otras universidades y también otras páginas de la propia universidad y nunca se inicia hacia una página y tampoco nunca una referencia bancaria se presenta de ese modo, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con las habilidades digitales. Entonces, de manera muy concreta, la literacidad digital, ¿qué nos ofrece? Bueno, creatividad, pensamiento crítico y evaluación, que es algo que muchas veces, pues desafortunadamente, pues a plataformas como TikTok, cuando seguimos cuentas que no son cuentas de creadores de contenido que sean comprometidos y éticos, podemos pues tener sesgos en la información, ¿no? Eso también es muy cierto. Recuerden que pues en todas las plataformas siempre hay personas que generan bulos o que generan información falsa para causar controversia, caos y que la gente se compre un discurso falso, ¿no? Eh, también tenemos la literacidad digital, nos ayuda a la colaboración, nos ayuda a desarrollar habilidades prácticas y también algo muy importante es que nos ayuda a construir seguridad digital o seguridad electrónica, ¿no? En el momento en que yo me doy cuenta que un link no es verdadero, pues yo estoy salvando mi WhatsApp, que no me hackeen, y también salvando de que no clonen mi tarjeta de crédito o me hagan un cargo que yo no hice, ¿no? Igualmente, algo que es fundamental y que, bueno, pues ahora lo sabemos, pues que realmente ser críticos con la información que vamos encontrando en Internet nos ayuda a crear sociedades y comunidades con que tengan un entendimiento mutuo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la información falsa que pone a pelear naciones sin que realmente haya habido un problema, ¿no? Entonces, bueno, eso también es muy importante y pues muchas veces como que no lo consideramos, ¿no? Entonces, pues muy resumido, ahí tenemos la literacidad digital. Ahora, ¿qué son? Ya de manera, pues, una definición, ¿qué son las habilidades digitales, no? Pues bueno, las habilidades digitales, como aquí lo planteo, son, son un conjunto, ¿no? Es decir, son varios, no nada más. Cuando hablamos de habilidad digital, no únicamente nos referimos a conocimientos, porque yo, por ejemplo, puedo saber que, pues, con Word yo puedo hacer un texto y ya, ese era un conocimiento, pero no. La habilidad digital es además de que conozcas, que utilices, más bien que logres con destreza hacer algo y que también tengas una actitud frente a, bueno, pues esta plataforma, ¿para qué me ayuda? O de qué modo me permite transmitir este mensaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, es el conjunto de conocimientos, capacidades y actitudes que permiten a una persona usar tecnologías digitales de forma efectiva, segura y crítica, que es básicamente lo que pues he comentado durante estos minutos. Asimismo, reforzando la idea de que una habilidad digital no nada más saber que ChatGPT es inteligencia artificial, sino la habilidad digital es aprovechar estas herramientas para aprender, para trabajar, para colaborar y para resolver problemas. Entonces, esto pues sin duda es muy importante y
muchas veces, como yo mencionaba al principio, hay algunas licenciaturas que por su enfoque no enseñan a profundidad algunas herramientas de paquetería. Les pongo un ejemplo. Yo cuando estudié en la Facultad de Lenguas, pues llevamos un curso, más bien llevamos dos cursos, en primero y en segundo semestre, una asignatura que era computación básica uno y computación básica 2, una cosa como esa, ¿no? Entonces, ¿qué veíamos? Pues veíamos cómo utilizar un Excel, etcétera, ¿no? Pero pues básicamente era pues algo muy básico. Y ya después cuando uno comienza a trabajar, te das cuenta que, pues, lo puedes, existe en estas herramientas. Yo, por ejemplo, cuando estaba en la licenciatura decía, pero pues es que, pues esto cómo lo utilizo, como que no le veía un uso práctico al Excel. Y ya después cuando uno empieza a trabajar y comienzas, por ejemplo, a hacer traducciones o comienzas a hacer subtitulaje, te das cuenta que la información la puedes procesar, almacenar y filtrar más fácil en Excel. Entonces, pues siempre, aunque pensemos que nuestra profesión está muy alejada de el Excel, pues como dicen, pues todos los caminos llevan a Excel, ¿no? Entonces es muy importante que pues ustedes piensen de qué manera su Excel, su profesión se relaciona con algunas plataformas, algunas paqueterías que quizás ustedes digan, ¿y eso cómo? No, porque todas de algún modo se apoyan o pueden apoyarse de algunas herramientas, ¿no? Yo, por ejemplo, conozco a un par de egresados que estudiaron gastronomía, y uno pensaría, bueno, pues ellos se dedican, pues sí, a la gastronomía, ellos realmente, pues, pues, que tendrían que ver con el Excel. Pues no, porque además de llevar, evidentemente, pues dedicarse a la panadería, que es su actividad, utilizan Excel, pues porque como son emprendedores, tienen que declarar. Entonces, a través de Excel tienen que llevar pues, el control de los pagos porque utilizan terminal. Entonces, tienen que llevar pues todo el control de los pagos y pues sí, en general de las ganancias, porque de manera mensual pues tienen que hacer el corte y apoyarse de la contadora, etcétera, ¿no? Pero pues sin dudas, aunque pues uno estudie, pues ya vemos, ¿no? Gastronomía o lenguas o la licenciatura que ustedes quieran, pues siempre podemos aprovechar estas herramientas de, pues, sea de Excel, sea de PowerPoint, sea de Word, ¿no? O sea, como que no pensemos que, pues, esto para qué me va a servir. Incluso, por ejemplo, para quienes estudian historia o filosofía, pues es muy útil utilizar estas herramientas de Excel, por ejemplo, para archivar o para llevar un registro de las fuentes documentales que vamos teniendo, ¿no? Para quienes ya están en posgrado, pues también evidentemente es que el Excel pues es el pan de cada día, pues porque nos ayuda a gestionar la información que vamos obteniendo, los libros que vamos leyendo, nuestras notas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, siempre es importante considerarlo de esa manera. Entonces, bueno, esas son las habilidades y pues evidentemente pues que con las habilidades digitales pues se logra avanzar de manera más efectiva y más eficiente. Bien, y esa es una gran pregunta, ¿no? ¿Por qué es importante estas habilidades digitales, ¿no? Y aquí únicamente 4 puntos muy precisos, ¿no? El primero es que el mundo laboral lo exige. De acuerdo con una encuesta, que aquí no les puse la fuente, pero fue de OCC Mundial, 9 de cada 10 empleos requieren habilidades digitales básicas, ¿no? Y actualmente, bueno, ustedes, si son personas que tengan cuentas de TikTok, hay muchos creadores de contenido que hacen muchas parodias de yo cuando mi jefe me dice que hackearon el sistema después de que yo abrí, y yo recuerdo que abrí un link que decía que me había ganado un iPhone 17, ¿no? Siendo que el iPhone 17 todavía ni siquiera sale, ¿no? Entonces, es importante porque, pues muchas veces, pues también, así como yo en mi caso, asumí que el alumnado pues identificaba y utilizaría de manera independiente y de manera pues sin que yo les indicara que utilizaran Word, también muchas veces empleadores pues dan por hecho que pues no necesitan decirnos en qué vamos a hacer o que vamos a necesitar un Excel o que sabemos que es un Excel. Por eso es tantos memes de buscando qué es un Excel o cómo se abre un Excel, ¿no? Entonces, pues por eso es importante, ¿no? Porque en nuestro empleo, pues de algún modo o en algún momento vamos a hacer una presentación o vamos a necesitar buscar información y debemos saber identificar si la información que estamos consultando es una fuente fidedigna, si es confiable o si por el contrario es un bulo, ¿no? Si es una información falsa. La segunda razón
de por qué son esenciales estas habilidades, es porque la educación es digital, ¿no? Desde clases virtuales hasta plataformas de aprendizaje como Moodle o Coursera. Y esto evidentemente es que nosotros lo sabemos. Ustedes, si ahora están en licenciatura, probablemente pues tuvieron quizá una parte en secundaria, estuvieron quizá en pandemia, o también en preparatoria estuvieron en pandemia. ¿Y cómo nos fue? Pues nos fue bien, tuvimos que aprender a utilizar herramientas como Teams, que hasta ese momento pues uno no sabía ni qué era el Teams, ¿no? Pero también nos dimos cuenta que tenemos una gran capacidad para ir adaptando nuevas tecnologías. Por ejemplo, Teams es una gran herramienta, y llegaron otras plataformas que nos ayudaron, como por ejemplo Zoom, el Google Meet, algunas otras aplicaciones como Kahoot. Se dio el boom de Canva, de Genially, de Schoology. Entonces, bueno, al final es que todas estas herramientas nos van a permitir pues que nosotros continuemos estudiando. Y algo muy importante que a nosotros nos forma como universitarios, universitarias, es que tenemos la capacidad de el aprendizaje autónomo. Es muy importante porque si nosotros logramos dominar de manera eficiente, eficaz, pues estas habilidades, y también identificar estos recursos, pues sin duda podemos lograr llegar muy lejos, ¿no? Eso es algo muy importante. La número 3 es que la comunicación ha cambiado. Bueno, pues, ¿qué les cuento? Si pues muchas veces ustedes pues ya ni siquiera utilizan, cuando están en WhatsApp, ni siquiera ya escriben, sino más bien mandan notas de voz a través de ya ni siquiera WhatsApp, todo ya en su generación es más a través de Instagram, ¿no? Entonces, este tiene sus ventajas y también sus desventajas, ¿no? Pero bueno, ahora estamos hablando de que, ¿por qué es esencial? Pues porque la comunicación ha cambiado, porque ahora se colabora en línea, se presentan ideas en video y se trabaja en equipos remotos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que igual tengo amigos que son ingenieros, egresados evidentemente de nuestra universidad, de la licenciatura en mecánica, y que trabajan en equipos multidisciplinarios con empresas en Japón. Y bueno, pues el medio de comunicación es inglés, utilizan el correo electrónico, pero tienen reuniones remotas a través de Teams, ¿no? Entonces, bueno, pues es esencial saber cómo genero una reunión, cómo cancelo una reunión, cómo presento, eh, cómo comprimo un archivo, cómo sé que el link que me están mandando o que yo estoy mandando no tiene virus, o cómo utilizo, por ejemplo, un acortador de link sin que ese acortador sea falso, por ejemplo, y cuando la persona que abre el link no le lleve a una página con virus, etcétera, ¿no? Entonces, a eso nos estamos refiriendo con estas habilidades que muchas veces uno pensaría que las dominamos, pero cuando ya estamos en práctica decimos, ¿y ahora de dónde saco este recurso para comprimir un PDF, etcétera, ¿no? La número 4 es que la inteligencia artificial generativa está transformando todo, ¿no? Es decir, quien no se adapta se queda atrás, ¿no? Y pues esto, pues desafortunadamente lo hemos visto. Hay muchas veces prácticas en donde, pues, pues, y no es que nos quedemos, o sea, sí, nos quedamos atrás, pero bueno, pues siempre hay cursos y siempre hay maneras de actualizarse, ¿no? Entonces, pues la inteligencia artificial generativa sí que lo está transformando todo, pero como ya lo decía, nosotros tenemos la capacidad para determinar qué sí me ayuda la inteligencia artificial y qué no, o qué sí acepto de la inteligencia artificial y lo modifico, y además hago una declaración de que, bueno, pues tuve un apoyo sustantivo por parte de la inteligencia artificial. Sin embargo, pues la modificación final y el trabajo posterior fue idea mía, ¿no? Entonces, eso siempre es, además de ético, es bueno mencionarlo. Bien, básicamente, ejemplos de habilidades digitales básicas que ya he mencionado: usar plataformas de videollamadas, como cuáles, pues tenemos Teams, tenemos Zoom; crear y compartir documentos en la nube, como cuáles, por ejemplo, tenemos Google Docs, OneDrive, WeTransfer; gestionar tareas y proyectos con aplicaciones como Trello, como Notion; buscar información de forma crítica en Internet. Bueno, esto es muy importante. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues aquí buscar, si vemos una noticia, buscar si otro periódico nacional publicó la noticia, pues ya es un indicador de que, bueno, la noticia es verdadera, y ahora pues hay que ver qué dice cada periódico,
y también periódicos internacionales al respecto, por ejemplo, ¿no? Usar inteligencia artificial para redactar, resumir o generar ideas de manera ética, bueno, el punto que hemos tratado, proteger la identidad digital y datos personales. Bueno, aquí hubo una gran crítica cuando hubo la generación de imágenes con los estudios, con el tipo de imágenes del estudio Ghibli, que en realidad fue pues un robo de información pues masiva, ¿no? Dimos datos y pues datos ¿cómo se llaman? Datos biomédicos, datos biométricos, como fue, por ejemplo, pues la composición de nuestro rostro, que es básicamente cómo funcionan los teléfonos que se desbloquean con solamente presentar nuestra cara, ¿no? Identificar información falsa o las famosas fake news, ¿no? Y también realizar tareas en paqueterías específicas, como por ejemplo, ya lo mencionábamos, Word, Excel, PowerPoint o Canvas. Bien, este es un quiz de la Unión Europea. Aquí se los dejo en pantalla, ustedes lo pueden escanear con su celular o si no tienen o si están viendo esta charla a través de su celular, pueden buscar en Google Test Your Digital Skills, que es prueba tus habilidades digitales y es un quiz muy, muy interesante para que ustedes evalúen cuál es su nivel de habilidades y capacidades digitales. Se sorprenderían de las preguntas que les hacen, porque les preguntan, por ejemplo, cuestiones técnicas de hardware y también de software, ¿no? Entonces es muy interesante. Yo espero que, pues, si les da curiosidad en un ratito, ya que terminemos, ya estamos casi cerrando, se den tiempo para hacer este quiz que yo me sorprendí con las preguntas que te hace. Y bueno, pues ustedes revisen cuáles son sus puntajes y digan, órale, esto sí que no me lo esperaba, que es parte de la habilidad digital, ¿no? Entonces, bueno, eso es para que ustedes lo hagan de manera autónoma y también que se interesen por el tema, porque es un tema que a mí me parece fantástico el hecho de que uno pues ahora cuestione pues esto que viene en internet es cierto o es falso, ¿no? Y ahora con la inteligencia artificial que antes teníamos imágenes, pero ahora incluso tenemos videos, bueno, pues todavía es pues todavía más interesante pues saber cuál es nuestra habilidad o cuál es nuestra destreza con las habilidades digitales. Bien, y bueno, pues aquí no está de más mencionarles que como les comenté al principio, actualmente pues bueno, la universidad tiene, ustedes pueden acceder a la paquetería de Microsoft a través de su correo institucional, la pueden descargar. Esta infografía yo la encontré, la tomé directamente de la página de la universidad, del Twitter. Entonces, bueno, igual se gustan tomarle una captura de pantalla, pero si no, cuando ustedes ingresan a su correo institucional, en la parte superior izquierda aparece como una hamburguesita que son 3 renglones. Le dan clic ahí y les lleva a otra página. Y hay una sección en donde dice instalar paquetería y descargan la paquetería y en automático tienen pues básicamente las herramientas para ser exitosas en su facultad, ¿no? Tienen Word, tienen Excel, tienen PowerPoint, tienen evidentemente Teams y esto todo a través de su correo. Entonces, bueno, en caso de que no lo supieran, no tienen que pagar nada, pues porque ahora con el correo institucional lo pueden hacer de manera gratuita y bueno, pues es la paquetería oficial. Entonces, bueno, eso es importante de saberlo. Bien, aquí hay algunas imágenes de estas paqueterías que son, digamos, análogas. Aquí tenemos la captura de pantalla del Drive que utilizamos para, pues, algunos estudiantes utilizan documentos de Google, pero bueno, tenemos Word directamente con la universidad, pues hay que utilizarlo. WeTransfer, que nos permite compartir archivos. Dropbox, que nos permite almacenar información, archivos, fotos, videos, música en la nube y también pues, la podemos compartir. Pues, ¿qué les cuento de la inteligencia artificial? Ya ustedes han de haber utilizado ChatGPT, Claude y también Gemini. Entonces, bueno, pues son de las inteligencias artificiales. Además de ahora, Grok ha tenido un gran impulso en inteligencias artificiales generativas, ¿no? Entonces, esto únicamente a manera ilustrativa de, pues ahora lo que tenemos y, bueno, pues hay que sacar provecho de estas informaciones. Bien, pues el contenido es todo y, bueno, pues no cabe más que recordarles que la Dirección de Apoyo Académico Estudiantes se encuentra físicamente en Toluca, en la Biblioteca Central, en el segundo piso.
Igualmente, si escanean el código QR, pues van a encontrar el link, el árbol que les lleva a nuestras redes sociales, que van desde Facebook hasta el TikTok, para que nos sigan y bueno, pues se vayan enterando de charlas como esta, así como convocatorias, algunas actividades, algunas efemérides, algunos programas como el programa de estudiantes indígenas, el programa de movilidad, algunas actividades de tutoría, etcétera. Entonces, bueno, para que nos sigan. Y bueno, pues de mi parte sería todo. Yo les agradezco su atención y bueno, evidentemente esperando que pues esta charla, pues sobre todo les permita enriquecer esta formación de calidad que ya están teniendo en sus respectivas escuelas, facultades, centros universitarios o unidades académicas profesionales. Pues muchísimas gracias y pues nada.